Calcula esta suma y expresa el resultado en forma de fracción irreducible. Aquí tenemos una suma de 3 fracciones, entonces lo primero que tenemos que mirar siempre son los denominadores. Vemos que los 3 denominadores son diferentes, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es reducir las 3 fracciones a común denominador. Y podemos hacerlo de 2 maneras distintas. Vamos a empezar utilizando el método de los productos cruzados, como siempre, para hacer esta reducción a común denominador. Muy bien, pues vamos a poner aquí la suma de estas fracciones, 17/30 más menos 3 décimos más 23/40. Y vamos a hacer las cuentas. Vamos a preparar la fracción suma y en el denominador vamos a poner el producto de todos los denominadores, 30 por 10 por 40. Lo ponemos aquí, 30 por 10 por 40. Y después en el numerador vamos a poner la suma de los productos cruzados, es decir, la suma de 17 por 10 por 40 es uno de los productos cruzados, menos 3 por 30 por 40 es otro, y 23 por 10 y por 30 es el otro. Como veis, tenemos que multiplicar el numerador de cada fracción por los denominadores de las demás. Entonces empezamos con el primero, 17 por 10 por 40. 17 por 10 por 40 más menos 3 por 30 por 40 menos 3 por 30 por 40. Y ahora nos falta el último, más 23 por 10 por 30. 23 por 10 y por 30. Vamos a ver cuánto nos da todo esto. 17 por 10 por 40. Esto nos da 6.800. Más menos 3 por 30 por 40, esto nos va a dar negativo, porque menos por más es menos y por menos es menos, y nos da 3.600. Más 23 por 10 y por 30 son 6.900. Bueno, ya tenemos aquí esto preparado, y en el denominador tenemos 30 por 10 por 40, que nos da 12.000. Podemos hacer la suma ya de 6.800 más 6.900 y eso nos da 13.700 menos 3.600. Más por menos es menos 3.600, que es el que nos queda, entre 12.000. Vamos a hacer esta cuenta. En el numerador entonces nos va a quedar 10.100 y en el denominador nos va a quedar 12.000. Aquí vemos que tanto el numerador como el denominador acaban en 0. Entonces podemos dividir entre 100, porque tienen 2 ceros los dos, el numerador y el denominador. Y nos quedaría, para hacer estas fracciones con los términos más pequeños, 101 arriba y 120 abajo. 101 entre 120 es una fracción irreducible. Esto ya no lo podemos simplificar más. Entonces, esta va a ser la fracción suma que resulta de sumar todas estas fracciones. Lo ponemos aquí. 101 120avos. Vamos a hacer ahora esta misma suma, pero utilizando el método del mínimo común múltiplo. Y como siempre, cuando utilizamos el mínimo común múltiplo, las vamos a escribir aquí al lado para calcular fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Entonces las ponemos aquí y ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 30, de 10 y de 40. Descomponemos cada uno de ellos en factores primos. 30 entre 2 son 15. 15 entre 3 son 5 y 5 entre 5 es 1. 10 también lo descomponemos, entre 2 nos da 5
y 5 entre 5 nos da 1. El 40 también lo descomponemos. Entre 2 nos da 20. 20 entre 2 son 10. Entre 2 son 5. Y entre 5 es 1. Entonces tenemos que 30 es igual a 2 por 3 por 5. 2 por 3 y por 5. 10 es igual a 2 por 5. Y 40 es igual a 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, por 5. Y para calcular el mínimo común múltiplo, elegíamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, los factores comunes y no comunes son el 2, el 3 y el 5. Vamos a ponerlos ya. 2 por 3 por 5. Ahora miramos los exponentes. Entre 2, 2 y 2 al cubo, el que tiene mayor exponente es 2 al cubo. 3 solo hay 3 y 5 solo hay 5. Entonces, 2 al cubo son 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5 son 120. Entonces, 120 es el nuevo denominador de estas fracciones. Vamos ahora a buscar los numeradores. 120 entre 40 son 3 y 3 por 23 son 69. 120 entre 10 son 12 y 12 por menos 3 son menos 36. 120 entre 30 son 4, 4 por 17 son 68. Bueno, pues ya podemos sumar estas tres fracciones, 68 120avos más menos 36 120avos más 69 120avos. Como tienen las tres el mismo denominador, pues el denominador va a ser 120. Y ahora sumamos los numeradores. 68 más menos 36 más 69. Vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos a sacar primero este paréntesis. Entonces aquí nos queda 68 más por menos es menos 36 más 69. Y en el denominador 120. Vamos a hacer estos cálculos. Hacemos 68 más 69, que son los positivos. Esto nos da 137 menos 36. 137 menos 36 nos da 101 y en el denominador 120. Y esto es la suma de estas tres fracciones. Es el mismo resultado que obteníamos haciéndolo por el método de los productos cruzados, 101 120avos.